Hola a todos. Bien, aquí es donde entramos en la cultura totihuacana. La cultura totihuacana es una de las culturas más misteriosas de México. Incluso los aztecas sabían muy poco acerca de ellos. De hecho, ya se encontraba en ruinas la ciudad para cuando llegaron a la zona. Y tampoco hay documentación de los españoles. Ciudad de los dioses, o ciudad donde nacieron los dioses, es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica, nombre que le dieron los aztecas, por cierto. Según el mito azteca, este era el lugar donde los dioses habían reunido para crear el sol y la luna, después de que todo el mundo y el universo fueran hechos. La zona arqueológica de Totihuacán está situada a unos 30 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, en la Cuenca de México. La ciudad fue una de las primeras metrópolis de las Américas, con una población estimada de 125,000 habitantes. La historia antigua de Totihuacán es un misterio. Poco se conoce acerca de sus antiguos constructores, creencias religiosas o el idioma. La ciudad se convirtió en el epicentro de la cultura y el comercio de la antigua Mesoamérica. De hecho, según muchos estudiosos, superando a la antigua Roma en tamaño. La sociedad totihuacana estuvo organizada de forma jerarquizada. En la cima social se encontraba el gobernador con sus familiares, los nobles. Luego se llevan los funcionarios administrativos y religiosos que apoyaban en el gobierno. Estas capas sociales superiores se encargaban de la administración de las ciudades y el mantenimiento del control social. La mayoría de la población totihuacana estaba conformado por los agricultores y en menor medida de artesanos y comerciantes. La política, al igual que la religión, eran regidas por los líderes religiosos, es decir, tuvieron un gobierno teocrático. Los sacerdotes o especialistas eran las personas que acumulaban el conocimiento científico mágico, que eran importantes para la supervivencia de las culturas antiguas mesoamericanas. En la economía, los pobladores teotihuacanos basaron la mayor parte de su economía en la agricultura, de donde obtenían la mayoría de sus alimentos. Cultivaban productos como el maíz, el frijol, el amaranto, pimientos, tomates, entre otros. También recolectaban plantas como bayas de enebro, juncos, verdolagas, nopales. La proporción de estas plantas silvestres en la dieta teotihuacana no es segura. Los teotihuacanos, para complementar su dieta, practicaron la caza de animales, como el ciervo de cola blanca, los conejos y aves acuáticas. Domesticaron al pavo y al perro, pero no se sabe si los criaron para su alimentación, aunque es lo más probable. Teotihuacán tuvo una importancia económica muy importante, principalmente por la existencia de grandes depósitos minerales de obsidiana en su región. La obsidiana era usada principalmente en la fabricación de herramientas. Los teotihuacanos impulsaron la explotación de la obsidiana a las comunidades vecinas. También existía en su territorio la arcilla, el adobe, entre otros, para sus cerámicas y construcciones. La religión de los teotihuacanos era similar a la de otras culturas mesoamericanas. La cultura teotihuacana fue politeísta. Muchos de sus dioses más importantes fueron tomados de culturas anteriores, y luego de la desaparición de estos, sus dioses serían asimilados y venerados por culturas posteriores como los aztecas, como es el caso de Quetzalcóatl y Tlaloc. Ahora pasamos a las artes. En la arquitectura, ellos tenían un diseño muy de las culturas mesoamericanas, que consistía en la aplicación de una serie de plataformas que van achicándose conforme toman un nuevo nivel ascendente. Tanto la cimentación como los basamientos fueron construidos del llamado tepetate, una roca típica del subsuelo de la región. Uno de los materiales más utilizados fue el adobe, de pobre resistencia al tiempo y por lo tanto difícil de encontrar intacto al cabo de los siglos, pero que existe en los núcleos de algunos edificios. La madera era muy utilizada para pilastras y jambas de las puertas. La madera llegó a ser tan imprescindible, tanto para la construcción como para el modo de vida, pues era la energía propia de los hogares. Se utilizó en tales cantidades que llegaron a la deforestación. Algunos autores creen que este fue quizá uno de los motivos de abandono de la ciudad. Existieron varios periodos en el desarrollo arquitectónico de la ciudad, es decir, distintas etapas de su evolución. El historiador y arqueólogo francoamericano René Millón
Tras unas exhaustivas y completas investigaciones, elaboró en 1973 un mapa cronológico geográfico. En primer lugar, tenemos la fase Tzolk'li, que es alrededor del año 100. Aquí se da la construcción de las pirámides del Sol y de la Luna, así como la construcción de 23 templos en la calle de los Muertos. Después entramos a la fase Micuatli, hacia el año 200. Aquí se construye la penúltima estructura de la pirámide de la Luna, la parte superior de la pirámide del Sol y el templo de Quetzalcóatl. Después seguimos con la fase Tlamililolpa, entre los años 300 y 400. Aquí es la construcción de habitaciones de piedra y del gran conjunto, así como la construcción del templo de los caracoles emplumados. Se añade la plataforma del templo de Quetzalcóatl y se hace el mural de los animales mitológicos. Se construyen edificios principales en la calle de los Muertos, se construye el palacio Quetzalcóatl, se estructura el exterior de la pirámide de la Luna y la plaza de la Luna. Finalmente entramos en la fase Metepec, entre los años 700 y 750. Los murales de más alta calidad artística y la mejor producción de cerámica pertenecen a esta fase. Luego pasamos a la escultura. El yacimiento arqueológico de Teotihuacán ha dado muestras de una gran actividad escultórica, tanto en bajo y altos relieves como en figuras simbólicas representando a los dioses y en objetos domésticos para uso diario o para ceremonias religiosas. Dentro de estos objetos los había de lujo, encargos de los familiares más poderosos. Los artesanos habitaban en los barrios y se repartían por zonas, dependiendo del material que trabajasen. Existía un grupo que trabajaba con la obsidiana, otro que se dedicaba al barro, cerámica, al jade, etc. La cerámica fue de gran importancia en el desarrollo económico de la ciudad. El arte de elaborar vasijas de barro cocido, es decir, la alfarería, fue un recurso muy utilizado en Teotihuacán. A través del estudio de las diferentes piezas se han podido distinguir los distintos periodos de desarrollo cultural por los que pasó esta civilización. Cronológicamente se conocen 4 estados. En el primer estado es del año 500 al 200 a.C. Aquí son vasijas pintadas de color blanco sobre rojo y rojo sobre amarillento. Después, en la segunda, del año 200 a.C. al año 200 después. En esta época pertenecerán los vasos representando a Tlaloc y algunos floreros. Es una cerámica negra. Luego la tercera, del año 200 al 650. Corresponde a este periodo la cerámica anaranjada, con ejemplares de vasos con tapas decoradas y vasos pintados de rojo sobre marrón. Finalmente llegamos a la cuarta, del 650 al 800. Aquí son urnas y braseros. Ahora pasamos a la pintura. En Teotihuacán todo era colorido. Las piedras de las pirámides y los exteriores de los templos estaban revestidos de estuco y color. En el interior de los edificios abundaban las pinturas murales, con un colorido variado y brillante, adecuado a cada escena y a cada imagen. A través de las pinturas se puede estudiar y conocer no solo el panteón teotihuacano, sino las costumbres de su gente, el comercio y las actividades guerreras. La pintura mural de Teotihuacán destaca por su belleza, por ser el lugar de Mesoamérica con mayor número de frescos y por las técnicas empleadas. Estas se basan en utilizar productos derivados de la hematita, la limonita, la goetita, la giobertita y la malaquita, aplicados sobre una base de cal y arena de cuarzo, que hacían destacar increíblemente los colores. Otra característica es que no existían ni las sombras ni la perspectiva. Los elementos más lejanos se situaban en la parte superior. El tamaño tampoco indicaba profundidad, sino que servía para diferenciar los personajes más importantes. En cuanto a la temática, cabe resaltar que es principalmente religiosa. Aparecen representaciones divinas, sacerdotes y diversos conceptos de la cultura religiosa teotihuacana, aunque también se encuentran representaciones de animales y figuras amorfas semejantes a jeroglíficos. Y con respecto a las demás formas de arte, no se tiene mucha constancia de cómo serían en su tiempo, puesto que, como mencionamos en un principio, la cultura teotihuacana es una de las culturas más misteriosas de México. Así que, por el momento, esto sería todo lo que tendré que decir respecto a la cultura teotihuacana. Hasta la próxima.